Presidente de la República constató los avances de la repotenciación del Hospital Nicolás Cotto Infante en la provincia de Los Ríos. Familias afectadas por el terremoto dejan los albergues para trasladarse a sus nuevas viviendas. Mingas por el Mar es iniciativa para mantener limpias las playas del Ecuador. Y en lo internacional, Corte Constitucional de Corea del Sur confirma la destitución de su presidenta. (13:02). Bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano de hoy viernes 10 de marzo del 2017. Listos con los temas que hacen noticia en Ecuador y el mundo. El presidente de la República, Rafael Correa, en una entrevista con medios de comunicación desde la provincia de Los Ríos, destacó importantes temas de coyuntura. Acuerdo comercial con la Unión Europea. Recién se empezó a funcionar a principios de este año, pero obviamente sí, ¿no? Obviamente nuestras exportaciones mantuvieron las preferencias arancelarias, incluso se redujeron esas preferencias y están entrando con aranceles mucho más bajos en el mercado europeo. Lo contrario también es cierto, ¿no? En acuerdos comerciales, algunos solo ven los beneficios y no los costos. Esto es como un partido de fútbol. ¿Cuántos goles metemos y cuántos goles nos meten? Pues para ver quién ganó el partido. Entonces, si tenemos menos aranceles, podemos exportar más bananos, más camarón, más flores, pero también pues, podemos exportar más maquinaria a Ecuador, más maquinaria, muebles, automóviles, etc. Entonces, depende cuántos goles marcamos nosotros y cuántos nos marcaron ellos. Por eso nos demoramos tanto en negociar ese acuerdo para proteger nuestra pequeña industria, para proteger nuestros sectores agrícola, pecuario, para proteger a los más pequeños. O sea, la propuesta que hace la derecha de firmar acuerdos de libre comercio donde me ponga el patrón, aquí yo firmo enseguida con Donald Trump, desaparece, pues hace desaparecer al sector agrícola de la costa, sobre todo, arroz. Sobre las declaraciones realizadas por el excomandante del ejército, general Luis Castro. Después de las elecciones haciéndole el juego a la derecha, que decía que había fraude. Y luego, conversando con el general Castro, él tenía en su mente, primero, que había irregularidades, que no existieron. Segundo, que ellos eran los árbitros de la democracia. Ellos eran los que decidían el bien y el mal. ¿Quién les dio esas atribuciones? Estaba bastante confundido, como otros altos mandos. Bastante confundido. Esas atribuciones no se las da la Constitución. Ellos no son los árbitros de la democracia. Imagínense si así fuera. Tienen el poder de las armas. ¿Quién se atreve pues, a contradecirlo? Y hoy puede ser que haya un general simpatizante con la derecha que decía, no, entonces están haciendo fraude a tal partido. Mañana puede haber una izquierda que le dice lo contrario. Entonces, por favor, entendamos lo que estamos enfrentando. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, tienen que ser obedientes. Esto no es por gusto, es base de la democracia. Es porque el pueblo da el monopolio de las armas, de la fuerza. Entonces no pueden ser deliberantes, no pueden involucrarse en política y no pueden autodenominarse árbitros de la democracia, del bien y del mal, que ellos decían quién es el ganador, el perdedor en una elección. Eso es gravísimo, por favor. No por hacerle daño a Correa, destruyan la patria. Báñense un poquito de patria, un poquito de responsabilidad de vez en cuando. Ya basta de jugar con cosas tan fundamentales. Reducción de impuestos como propuesta de campaña de la oposición. Para rebajarse esos impuestos necesitan hacer un paquetazo. No porque esté mal la economía, está bien, estamos creciendo. Es por la reducción de sus impuestos, que no son impuestos para pobres tampoco. Salida de divisas, activos en el exterior, eso tienen los ricos, no los pobres. Tendrán que privatizar la salud, privatizar la educación, lo han dicho explícitamente. Vean el plan de gobierno, hablan de privatizar hasta los parques nacionales, hablan de privatizar hasta la seguridad ciudadana, es decir, una policía privada. Entonces es volver al pasado, porque tendrán que compensar los 3.700 millones de dólares en reducción de impuestos. Campaña de desprestigio al gobierno. Se supone que nosotros vamos que protejamos a los corruptos, ahora sacan a todos los corruptos para defender a Lazo y tratarnos de hacer perder la elección. Entonces se están utilizando a todos los corruptos, a todos los delincuentes. Capaya, Pedro Delgado, Roberto Isaías, todos los prófugos de la justicia para hablar mal del gobierno, a ver si nos hacen perder las elecciones. ¿Qué significa eso? Que somos nosotros pues los que le estamos persiguiendo y son los otros los que le garantizan impunidad. Aquí se ve quién es quién. El vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, en una entrevista con la periodista Luisa Delgadillo, desmintió que exista un incremento no justificado de su patrimonio. Esta es la segunda auditoría patrimonial. Como vicepresidente ya. Como vicepresidente de la República.
Esta auditoría tiene una característica forense. ¿Qué significa? Que revisan cada depósito, cada pago en cada una de las cuentas mías y de mi esposa. La conclusión general dice: de la aplicación de los procedimientos de la auditoría que fueron considerados necesarios y con base a la información analizada determinada que los ingresos percibidos por Jorge Ávila Espinel como ministro de Telecomunicaciones, ministro coordinador de sectores estratégicos y vicepresidente de la República en el ejercicio de funciones hasta abril del 2015, fecha del corte del presente examen. En conclusión, dice, por lo que el curso del examen especial no encontramos elementos objetivos que sustenten un incremento patrimonial no justificado. Lo que tengo, lo tengo en Ecuador. No tengo un tornillo ni un centavo fuera del Ecuador. ¿Y por qué no ha querido comprar nada en el exterior? Primero, no tengo más patrimonio que el que usted va a ver. ¿Ya? Y segundo, no tiene sentido. Yo vivo en el Ecuador, yo fui emprendedor aquí en el Ecuador, trabajé en una empresa en el Ecuador y yo confío en mi país. ¿Yo por qué iba a sacar plata del Ecuador? ¿Qué siente Jorge Glass cuando, demostrándonos como nos demuestra cuál es su patrimonio, que los bienes que ha adquirido todavía los debe porque ha tenido que prestar a las entidades financieras para poder adquirirlos? ¿Qué siente cuando escucha todo lo que escucha por parte de sus adversarios o opositores políticos? Les pido algo. Primero, que hagan lo mismo. Así igualito como yo lo estoy haciendo. Aquí tengo cada compra, cada cosa que he adquirido. Más familias afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril abandonan los albergues para trasladarse a su vivienda propia. De manera simbólica, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, desmontó una de las carpas del albergue Los Esteros 2 de Manta, como muestra del cierre definitivo de este lugar en el que habitaron 156 familias que perdieron sus viviendas a causa del terremoto del 16 de abril de 2016. Vamos adelante. Muchas gracias. El segundo mandatario, quien compartió un desayuno con las familias que habitaron este albergue, se mostró muy emocionado por este nuevo logro en materia de reconstrucción y afirmó que el desafío es no tener ciudadanos en albergues al final del periodo de gobierno. El día de hoy cerramos el albergue, yo estoy muy emocionado. Ya es un albergue menos y seguimos trabajando en todos los frentes para tener casas para todos los afectados del terremoto. Lo más difícil era ubicar los terrenos que sean fuera de zona de riesgo, compactarlos. Ya se está trabajando en todos los frentes, así que me atrevo a decir, ese es el desafío, que al entregar el periodo no haya ciudadanos en albergue. Es un desafío de trabajo muy intenso, pero para eso estamos trabajando. Las familias serán reubicadas en sus nuevas casas reconstruidas en terreno propio o en el reasentamiento Simi Casa, urbanización realizada por el Estado con los fondos provenientes de la Ley de Solidaridad, que hasta la fecha ha recaudado más de 1.200 millones de dólares. Fueron días muy duros. Mire cómo la gente extraña el albergue. Por esa entrega que dieron Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, todo el gobierno nacional haciendo que su estancia en estos albergues sea lo más confortable posible considerando que estaban en una carpa. Al igual que el albergue Los Esteros 2 en Manta, en Puerto Viejo, se inició con el que está ubicado en el ex aeropuerto Reales Tamarindos. Según datos oficiales, hasta el domingo 12 de marzo todas las carpas serán desmontadas. En este sector, el segundo mandatario acompañó a la familia Carpio Avilés a la mudanza de su nueva casa en la urbanización El Guavito, quienes agradecieron la gestión de la Secretaría de Reconstrucción para que en menos de un año tengan nuevamente su hogar las 327 familias que ahora viven en este lugar. Durante este año se han cerrado los albergues Limones, Chone, Bahía, Jaramijó, Tonsupa y Los Esteros. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que la repotenciación del Hospital Nicolás Cotto Infante beneficia a más de 100.000 habitantes de la provincia de Los Ríos. El presidente de la República, Rafael Correa, constató los avances de la obra durante su agenda de actividades en esa localidad. La obra incluye modernos equipos ubicados en las áreas de quirófanos, hospitalización, emergencia y laboratorios. Entre los equipos constan 51 camas electromecánicas de hospitalización tipo 2, electrobisturí, otoscopio, oftalmoscopio, rayos X, estacionario, digital y portátil, entre otros.
Después de esta visita, el primer mandatario también recorrió el malecón de Vinces. Aquí la población le expresó su apoyo y pidió al gobierno nacional invertir e intervenir para mejorar este atractivo turístico afectado por la fuerte temporada invernal. Hacemos nuestra primera pausa, pero al volver tendremos detalles sobre cómo avanza la campaña Mingas por el Mar. Inicio de espacio promocional. Que descubrí. Un lugar con muchos pedazos de cerámica, mucha tierra blanca que parecía ceniza y otra un poco más oscura. Vi tigrillos, venados y el gran ceibo. Seguí caminando un poco tímido hasta encontrarme con una ciudad llena de gente muy importante. Otros no tanto, pero que trabajaban en la construcción de casas con diseños en sus paredes y en sus techos, y otros en la talladura de sillas. Al pasar, vi un monumento de sillas de piedra con figuras de hombres y felinos, de esas mismas que hablaba mi abuela. Al parecer ahí se sentaban los señores importantes. Me sentí en el Cerro Jaboncillo. Vi a mujeres tejiendo grandes telares con colores fuertes y otras moliendo el maíz en metate. Cerca encontré a hombres sacando agua de unos pozos. A lo lejos escuché una música. Era un sonido alegre que provenía de una piedra. De su alrededor vi dibujos de mujeres, pirámides y más cosas que no alcanzaba a descifrar. Vamos, mamá, quiero que conozca la ciudad que tanto hablaba mi abuelo. Fin de espacio promocional. Horas con 14 minutos, seguimos informando con el fin de mantener limpias las playas de Salinas. Este sábado se desarrollará una jornada de Mingas por el Mar, en donde la ciudadanía trabaja de forma colectiva para recoger los desperdicios de la playa. Este sábado 11 de marzo se realizará la campaña Mingas por el Mar en el balneario de Salinas, provincia de Santa Elena. La jornada tiene como objetivo la recolección de desperdicios y desechos. Además, busca concientizar a la población sobre temas como mantener la playa en buen estado, no dañar el ecosistema y preservar las especies marinas. Limpiezas de playa no solamente ir a limpiar la playa, sino un poco explicarles por qué lo hacemos y cómo lo vamos a hacer correctamente. Entonces es ideal que vayan en grupos de 2 y que una persona lleve un saco reciclable y otro saco que no es reciclable. Mantener las playas limpias, además de contribuir a tener un bello paisaje para atraer al turismo, aporta en la conservación del hábitat de la fauna marina. Rubén Alemán, veterinario rescatista, explica sobre las consecuencias de arrojar basura en el mar. La basura lo que hace es recorrer el mar y ellos ven como que fuera comida, como fuera un pez y cogen y se alimentan de eso, ¿no? La solución no es de un día para otro, la solución tiene que ser de por vida. Yo he visto muchas campañas, pero a veces las campañas solo las hacen por un día. En realidad, para cambiar la mentalidad de la gente tiene que ser todos los días. Y la gente no viene aquí al Ecuador a ver basura, la gente viene a ver playas limpias, la gente viene a ver animales sanos. Eso es, yo creo que ahí se podría cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Los desperdicios que se recogen durante la jornada pasan a ser seleccionados y posteriormente reciclados. Asimismo, lo que ya no es reusable se desecha definitivamente con ayuda de los recicladores de basura proporcionados por los GAT.
Los voluntarios quienes se sumen a esta campaña tendrán como punto de encuentro el malecón de Salinas, sector Las Palmeras. La jornada iniciará con una clase de yoga para posteriormente realizar la limpieza de la playa. La próxima cita de Mingas por el Mar será en Vallenita el 29 de abril. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. La Comisión de Relaciones Internacionales abocó conocimiento del proyecto de ley de tratados internacionales. Para el análisis de esta propuesta, la mesa recibió, entre otros, al delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Byron Villarreal. El proyecto de ley de tratados internacionales analizado por la Comisión de Relaciones Internacionales tiene por objetivo central normar todos los protocolos para la suscripción de acuerdos y convenios internacionales entre el Ecuador y otros estados conforme a los principios determinados en la Constitución. Así lo explicó Dora Aguirre, vicepresidenta de esta mesa legislativa. Primero, se siga un protocolo adecuado. Segundo, se conozca con claridad cuáles son las instancias que están autorizadas para poder suscribir este tipo de instrumentos internacionales. Y tercero, se siga en la Asamblea Nacional un procedimiento claro, con la facultad también para los asambleístas de poder hacer observaciones respecto a cualquier instrumento internacional que se requiera de la aprobación de la Asamblea Nacional. La legisladora agregó que la comisión busca incorporar a través de este proyecto mecanismos de negociación dentro de los acuerdos y convenios internacionales. En todo caso, nosotros nos hemos visto aquí muchas veces con acuerdos, convenios internacionales, convenciones, cualquier tipo de instrumento que muchos de ellos no permiten hacer, por ejemplo, reservas o plantear observaciones, recomendaciones. En el inicio del tratamiento este jueves, el proyecto de ley recibió varias observaciones por parte del delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Byron Villarreal. Las mismas guardaron relación, por ejemplo, con el título de la ley. La práctica internacional ni la Convención de Viena tampoco hace una diferenciación en ese sentido. Probablemente se emplea la expresión tratados para matizar determinados temas más solemnes, como por ejemplo temas de límites. ¿Por qué no, al menos dentro del texto de la norma, hablamos de instrumentos internacionales que nos permitirían abarcar estos tres conceptos que les acabo de manifestar? El delegado de la Cancillería también se refirió al artículo 8, donde para entrar a una negociación se requiere de plenos poderes. Realmente en la práctica muy pocas veces, al menos yo he conocido que se requiera plenos poderes para una negociación. No estoy diciendo que no sea cabal desde el punto de vista normativo, sino que en la práctica particularmente no se suele requerir estos plenos poderes para la negociación, considerando que para la firma al referéndum, posterior ratificación, adhesión, como fuere, pues evidentemente ya se requerirá de los plenos poderes. Esta propuesta de ley consta de 46 artículos y una disposición final. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, descarta un pedido de comparecencia al excomandante del Ejército, Luis Castro. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión, descartó un llamado a comparecencia al ex general del Ejército, Luis Castro, a pesar de que el uniformado había cuestionado la custodia del material electoral. Yo creo que de igual forma, más aún cuando él era uno de los elementos, como siempre se ha dicho dentro del Ejército, que tienen que acompañar el proceso de elección, debía haberlo hecho en su tiempo y no cuando ya el Consejo Nacional Electoral pronunció los resultados. El comandante del Ejército, Luis Castro Ayala, fue cesado en sus funciones el pasado domingo 5 de marzo por parte del presidente de la República, Rafael Correa. El general afirmó que hubo un consejo de generales tras las protestas que se dieron en las calles luego de la jornada electoral, lo cual fue desmentido por el Ministerio de Defensa. Castro pidió mantener la custodia total del proceso. Pero yo creo que nosotros, la mayoría de los asambleístas que estamos actualmente, estuvimos involucrados en el proceso eleccionario y me parece que eso deslegitima un poco la acción que podamos hacer por el respeto a que hemos sido parte del proceso, fuimos candidatos muchos de nosotros, yo por lo menos por eso no lo llamaré ni al ministro ni al excomandante.
Al rechazo del Ministerio de Defensa se sumó las del Consejo Nacional Electoral, que, a través de un comunicado oficial, aclaró y ratificó el cumplimiento de la cadena de custodia del material electoral durante las elecciones del 19 de febrero, mismo que lo cumplió las Fuerzas Armadas. En otro tema, María José Carrión reveló nueva información que vincularía a 2 funcionarios del municipio de Quito con la constitución de una empresa en Panamá y otras en Ecuador. Cónsul Prolegal también tuvo la constitución y está el señor Guillermo Celi, actual asambleísta electo por la Alianza Suma Creo. La legisladora indicó que esta documentación ya está en manos de las autoridades. Hacemos una nueva pausa, pero al retornar revisaremos información del mundo. Inicio de espacio promocional. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Revisamos la información del mundo. Se incrementó a 35 el número de jóvenes fallecidos en el incendio de la casa de acogida Hogar Virgen de la Asunción, esto en Guatemala. ¡Prometieron! ¡No cumplieron lo que dijeron! Entre el horror y la indignación, los guatemaltecos exigían el jueves justicia para las 35 jóvenes mujeres que murieron en un incendio registrado el miércoles en un centro de ayuda para menores. Necesito justicia porque ahí tiene que haber policías para que abrieran la puerta inmediatamente cuando agarró fuego eso. ¿Sí o no? En el incendio murieron inicialmente 19 adolescentes y las demás fallecieron después en 2 hospitales públicos. Se presume que el fuego fue provocado por las propias internas para denunciar abusos sexuales y maltrato. Sanguíneamente no son mis hijas, pero son hijas de guatemaltecos y todos somos guatemaltecos, son nuestras hijas las que están ahí. El presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció la destitución del director del centro que era administrado por el gobierno.
Los menores del hogar Virgen de la Asunción han sido trasladados y reubicados. No regresarán al hogar por el momento, debido a que los expertos nos han indicado que eso sería contrario a su pronta recuperación emocional y psicológica, por lo que el hogar quedará temporalmente fuera de funcionamiento. El Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que hospedaba a menores víctimas de abandono y violencia doméstica, ya había recibido varias denuncias por abusos sexuales y tenía capacidad para 400 personas, pero alojaba a unas 800. Pese al acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el Comité Internacional de la Cruz Roja considera que el conflicto armado continúa. El conflicto armado en Colombia persiste a pesar del acuerdo de paz con la guerrilla FARC. Así lo aseguró el jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja al presentar su reporte anual en Bogotá. Estamos en postacuerdo porque el postconflicto, todo lo que va a ser el resultado de la construcción de un ambiente de postconflicto, esto va a llevar mucho más tiempo. El delegado subrayó la preocupación que existe sobre la seguridad en las zonas de repliegue de las FARC, donde según la organización ya hay afectación de la población civil. Lo que preocupa en estos momentos es cuál va a ser la situación en las zonas dejadas por las FARC, en donde hay una nueva situación para las comunidades que viven. ¿En qué términos van a ser dinámicas conflictivas introducidas en esto sobre control de autoridad, sobre control también de negocios? El Comité de la Cruz Roja, reconocido internacionalmente como un intermediario neutral, apoya en las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa del país. Los diálogos buscan poner fin a más de medio siglo de conflicto, que ha dejado al menos 260.000 muertos y 6,9 millones de desplazados. La Corte Constitucional de Corea del Sur confirmó la destitución de su presidenta tras masivas manifestaciones en el país debido a los escándalos de corrupción en que se vio envuelta la presidenta de ese país. Así festejaron el viernes los surcoreanos la decisión de la Corte Constitucional de destituir a la presidenta Park Geun-hye, envuelta en un escándalo de corrupción que sacudió al país. Estoy feliz por el voto unánime sobre la relación con Choi Soon-sil. Recuerdo todos los días que pasé fuera en las protestas y me hace feliz y me hace llorar. La decisión unánime del tribunal pone fin a meses de crisis política con la convocación a elecciones anticipadas en los próximos 60 días. Grupos afines a la mandataria también se manifestaron previo a que se diera a conocer la decisión de la Corte. La presidenta Park fue apartada del cargo por el Parlamento en diciembre pasado por cargos de soborno y abuso de poder. El escándalo político se originó por su amistad con una mujer llamada Choi Soon-sil, quien habría utilizado su relación con la mandataria para inmiscuirse en los asuntos del Estado, así como obtener más de $70 millones de diferentes empresas. En Alemania se registró un incidente donde atacantes hirieron con hachas a varias personas. Al menos 7 personas fueron heridas por un grupo de atacantes armados con hachas en la estación ferroviaria de Düsseldorf, Alemania, el jueves. La policía local confirmó la detención de 2 sospechosos, aunque no logró determinar el número exacto de atacantes que participaron. Según las autoridades, uno de los agresores, originario de la antigua Yugoslavia, está herido y aparentemente sufre problemas mentales. Los heridos se encuentran fuera de peligro. El tráfico fue completamente interrumpido en la estación de Düsseldorf en medio del fuerte operativo de seguridad. Las autoridades alemanas están alertas por la amenaza yihadista que pesa sobre el país, en especial después del atentado con un camión en diciembre pasado en Berlín, reivindicado por el grupo Estado Islámico. Finalizamos, pero actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas. Conmigo el lunes a las 13. Buenas tardes, buen provecho y buen fin de semana.